hoy 29 de abril, Día Nacional contra la Sustracción de Menor, iniciamos la jornada CAMCAI 2021 visibilizando lo invisible. Precisamente en este día en contra de la sustracción de menores, vamos a abordar el tema de las implicaciones legales y jurídicamente, ¿qué es lo que implica una sustracción de menor? ¿Sí? Para empezar, ¿qué es la sustracción de menor? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una sustracción de menor? Bueno, pues hablamos de una sustracción de menor cuando un niño, niña o adolescente menor de 16 años es separado de su madre con la finalidad de impedir el vínculo materno-filial. Esto puede ser mediante una sustracción en sí, que es cuando se cambia definitivamente o se cambia su residencia habitual y no le es permitido el contacto con la madre. Tenemos la retención, cuando simple y sencillamente el padre se lleva a los niños para la convivencia y tarda más de 24 horas después del tiempo establecido en regresar a los menores. Y tenemos también la sustracción internacional, que es cuando el niño o niña es sacado del país con esta finalidad de impedir el acercamiento con su madre. Esta última figura la tenemos consagrada o se tiene, este delito está considerado en el artículo 366 cuarter del Código Penal Federal y nos dice efectivamente solamente se puede, en este artículo solamente se contempla esa sustracción internacional, es decir, cuando el niño es sacado del país sin que el padre o la persona que lo saque tenga un lucro o pretenda tener algún beneficio económico o algún otro beneficio que no sea simple y sencillamente el no tener o que no conviva con su madre. En este sentido, este delito tiene una pena de 3 a 10 años de prisión. En otro sentido, los 33 códigos penales nos ven o prevén este delito de sustracción de menores. Por ejemplo, el Código Penal para la Ciudad de México nos dice que se considera como retención o sustracción de menores a la persona que sin tener relación de parentesco o sin que tenga la guarda y custodia legítima del niño o la niña, lo sustraiga para que no tenga una convivencia con la otra persona. No necesariamente es siempre el padre o la madre quien sustrae al niño. Tenemos casos en los que algún otro miembro de la familia o inclusive personas que no pertenecen al núcleo familiar se llevan al niño con otras finalidades, por ejemplo, el decir que lo quieren adoptar, el decir que está mejor con esas personas. Entonces, este tipo de personas también incurren en el delito de sustracción de menores. ¿Qué podemos hacer en contra de la sustracción de menores como madres? Bien, uno de los primeros pasos, y es uno de los más importantes, es en el momento en el que decidimos terminar una relación, ya sea de concubinato, de unión libre o un noviazgo donde hubo un hijo, o un matrimonio, todo tipo de relaciones en donde tuvimos hijos en común, es proteger la guarda y custodia mediante un juez familiar. ¿Por qué? Porque en estas 33 leyes locales, en la gran mayoría nos dice que para que se dé el delito de sustracción de menores, la guarda y custodia tiene que estar definida por un juez de lo familiar. Si no existe esta guarda y custodia, es muy difícil que podamos encuadrar este delito de sustracción de menores y es lo que generalmente imposibilita a las madres para que tengan como tal, se reintegren o se reincorporen estos niños a su núcleo familiar de origen. Es por ello que muchas veces se tarda tanto y tenemos procedimientos tan tardados porque se esperan hasta que exista una guarda y custodia provisional o definitiva. Bien, esas son las leyes que en nuestro país regulan esta sustracción de menores. Los códigos de cada estado varían en el número de artículo en el que se encuentran regulados. Incluso también varían, hay códigos como el de Veracruz en el que se dice que solamente con que exista de palabra el acuerdo de guarda y custodia se puede considerar el delito de sustracción de menores. Ahora bien,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto en dos precedentes o en dos sentencias que son sumamente importantes en cuanto a este delito. Sí, la primera de estas sentencias relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la sentencia del amparo en revisión 583-2013. Aquí se nos dice, toma la Suprema Corte y los ministros que dictaron esta sentencia, toman aspectos sumamente importantes. ¿Por qué? Porque aquí nos dicen que el delito de sustracción de menores, claro que es un derecho que, un delito que vulnera el interés superior del menor y su derecho fundamental a la convivencia familiar. Porque para que un niño tenga un sano desarrollo, necesita convivir con su padre y con su madre. Aquí también nos habla de que la guardia y custodia y el régimen de convivencias de los niños y niñas es algo que va estrechamente ligado. No están peleados uno con el otro. Debe de existir, sí, el convenio de guardia y custodia, pero obviamente debe de existir un régimen de convivencias con el padre que no tiene la custodia o con la madre que no tiene la custodia. Y estas deben de ser lo más normales posibles. Es decir, esto de las convivencias en los centros de convivencia de los juzgados familiares es algo que impide que se dé esa sana convivencia. ¿Por qué? Porque no es como si tú pudieras llevar a tu hijo al parque o a algún lugar. Y eso obviamente psicológica y emocionalmente daña al niño. ¿Por qué? Porque no tienes una relación como la tendrías en tu casa. En este aspecto también la Suprema Corte determina que la convivencia familiar de los niños y niñas es fundamental para salvaguardar sus derechos. Y sobre todo en contextos de familias y los derechos de familias no funcionales o familias separadas, o en su caso familias compuestas. Estos derechos de los menores se deben respetar sin importar qué tipo de familia es al que pertenezcan. Por otra parte, tenemos otra sentencia sumamente relevante, que es la 2999-2016 en un amparo directo en revisión, en el cual, en primer lugar, nos hablan de la cosificación de los menores que son víctimas de sustracción. ¿A qué nos referimos con esta cosificación? El niño, en el delito de sustracción de menores, no se respeta su valor intrínseco como ser humano. No es considerado dignamente como una persona, sino simplemente como un objeto. ¿Por qué como un objeto? Porque al momento de que este daño o el daño que se ocasiona con este delito es resarcido, se da simple y sencillamente con la entrega del niño a la otra parte. Es decir, como si yo te robo un celular y te lo entrego y no pasó nada. En este sentido, el niño es visto como un objeto, no es visto como una persona. Otro de los aspectos fundamentales de esta sentencia es que nos dice que se debe respetar el interés superior del menor en todos los aspectos. Es decir, todos los jueces, ya sea familiares, civiles, penales, los ministerios públicos, toda la persona que ejerza una actividad jurisdiccional en donde se vean vulnerados o se vean involucrados los derechos de menores, tiene esa responsabilidad de velar en todo momento por el interés superior del menor. Uno de los principios que debe de ser más vigilado es la escucha de este. El niño tiene ese derecho a ser escuchado y a participar en todo proceso en el cual sus intereses se vean afectados. No solamente en el ámbito familiar o en el ámbito civil, también en el ámbito penal, en donde existe un delito en el cual los intereses del niño se ven vulnerados, este niño debe de ser escuchado. Porque existen muchos casos en donde los padres acusan a las madres de sustracción, pero en gran mayoría de estos casos es un acto desesperado de las madres porque ven que sus hijos son violentados físicamente, están mal alimentados, están abandonados afuera de la escuela durante muchas horas o pasan mucho tiempo solos. Entonces, al ver que sus hijos están mal, obviamente en un acto desesperado, la madre se lleva al niño sin tener la guardia y custodia.
En muchos de estos casos, los niños jamás son escuchados, jamás se les deja que digan, sí, es que yo estoy mejor de este lado porque mi papá me vulnera, o porque mi papá me pega, o porque mi papá no me da de comer bien. Esto es algo que se tiene que verificar. Y es un derecho de los niños que está consagrado en el artículo 4 constitucional. Es decir, no es algo, no es un procedimiento de carácter especial. Es un derecho fundamental de los niños a ser escuchados y a que se les escuche en todo tipo de proceso jurisdiccional. Bien, aparte de estas sentencias de la Suprema Corte, también encontramos que el delito de sustracción de menores vulnera gravemente derechos consagrados tanto en la Convención de Derechos de los Niños, que es un tratado internacional firmado y ratificado por el Estado mexicano, en el cual se obliga a proteger en todos los ámbitos de su competencia a todas las autoridades los derechos de estos niños. En esta convención tenemos que se debe de respetar las relaciones familiares de los niños sin interferencias ilícitas. La sustracción de menores es una interferencia ilícita. ¿Por qué? Porque esta sustracción se hace con la finalidad de romper el vínculo materno-filial. Es con la finalidad de borrar a la madre de la memoria de sus hijos, en donde ellos digan, es que me abandonó, es que no fue una buena mujer, es que simple y sencillamente se olvidó de mí. Ahora bien, también esta convención nos habla del derecho de que los niños que estén separados de uno o de ambos padres deben de tener relaciones personales y de contacto directo con sus padres para regular su sano desarrollo. Es decir, velando en todo momento por el interés del menor, el niño tiene derecho a convivir con ambos padres. La convivencia no es un derecho del padre, no es un derecho de la madre, es un derecho de los niños. Ahora bien, también esta convención nos habla de que se deben de adoptar todas las medidas para que los niños no sufran ningún tipo de abuso físico o mental o psicológico por un descuido o por un trato negligente. Obviamente, el impedir el vínculo materno-filial también se trata de un tipo de violencia en contra de los niños, en los cuales el niño es tomado como rehén. El niño puede llegar a tener una vida como si estuviera secuestrado. ¿Por qué? Porque es impedido de convivir libremente y de una manera sana con su familia. Por otra parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes también nos habla de estos derechos de los niños para evitar el traslado o retención ilícita de los niños y de las niñas cuando éstas produzcan violación a sus derechos humanos. ¿Qué violaciones a sus derechos humanos se cometen en una sustracción? El niño no tiene derecho a una identidad, no tiene derecho a un sano desarrollo, no tiene derecho a convivir con toda su familia, por lo cual se rompe también su derecho a una sana convivencia, a un sano desarrollo e incluso a conocer su verdadera identidad. ¿Por qué? Porque existen muchos casos en el que a lo mejor el padre o la madre tienen alguna, no sé, pertenecen a algún grupo étnico o tienen algún uso o costumbre diverso, el cual los niños no conocen porque no conviven con esa parte. Ahora bien, también con esta sustracción de menores, se violan los derechos de los niños a tener una vida en paz, al sano desarrollo, a la supervivencia en sí, también a vivir en condiciones de bienestar y de un sano desarrollo integral. ¿A qué nos referimos con un sano desarrollo integral? A un sano desarrollo físico, emocional, intelectual, psicológico, en todos los ámbitos. Ahora bien, también muchas veces es vulnerado el derecho incluso a la educación. ¿Por qué? Porque estos niños son cambiados constantemente de escuela o se les priva totalmente del derecho a la educación con tal de que el otro padre o con tal de que la madre no sepa en qué escuela están o si está ya con una orden de búsqueda para que por medio de la SEP este niño pueda no ser encontrado. Esos son a grandes rasgos los derechos de los niños que son vulnerados
al momento de la sustracción. Pero también encontramos que existen muchos derechos de las madres que son vulnerados al momento de esta retención. En este aspecto, la Convención para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Belén do Pará, claramente dice que las mujeres tienen derecho a una vida sin violencia. Y esta violencia no solamente es física, también es psicológica, emocional. Y encontramos que una madre que se ve impedida por el del vínculo materno-filial, que se ve impedida a estar con sus hijos o a convivir con ellos, tiene una grave afectación emocional y psicológica, la cual es equiparable a una forma de tortura. ¿Por qué? Porque es una madre que no sabe cuál es el estado físico, si tienen alguna enfermedad, incluso si ya comieron, muchos de ellos, y tenemos casos en los que incluso no se sabe si el menor está con vida. O muchas veces las madres no conocen cuál es el estado físico o la situación física, no conocen la cara o no conocen el estado actual, no conocen el rostro, no conocen cómo es su hijo en la actualidad. Ya no digamos emocionalmente o cuáles son sus gustos. Simple y sencillamente, fisionómicamente, pueden encontrarse con él y no reconocerlo. Ahora bien, esta Convención Belém do Pará también nos habla del derecho de las mujeres a proteger a su familia. Y aquí encontramos que en estos procesos largos y tediosos para obtener una guarda y custodia, para poder después denunciar la sustracción del menor, se vulnera. ¿Por qué? Porque el mismo Estado o las mismas autoridades no permiten que esta mujer vele por la integridad de su familia, no proteja a su familia. Por otro lado, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida sin Violencia nos habla de que muchas veces cuando van a denunciar la sustracción de menor, o incluso cuando van a pedir la guardia y custodia ante una situación de violencia física, económica, psicológica, de cualquier tipo, nos encontramos con que las autoridades les dice, necesitas someterte primero a un proceso de mediación. Esto está prohibido por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida sin Violencia. ¿Por qué? Porque esta ley nos dice que la mediación es un procedimiento inviable. Es un procedimiento en el cual las mujeres no pueden como tal tener una mediación con sus agresores. ¿Por qué? Porque se está vulnerando sus derechos al estar nuevamente frente a frente a su agresor, sobre todo cuando estas agresiones son psicológicas. Es una pérdida muchas veces de tiempo el llegar a una conciliación en la cual existe una relación de sometimiento entre las mujeres vulneradas y sus agresores. Ahora bien, también el delito de violencia familiar es un delito en el cual se tiene que velar y se tiene que verificar que no exista este delito, que no exista una violencia familiar como tal en contra de las mujeres al momento de la separación, para ser tomado en cuenta al momento de dictar una guardia y custodia. También nos habla esta ley de la violencia institucional. ¿A qué nos referimos con esta violencia institucional? Y es otro derecho o es otra forma de violencia que se ejerce en este delito de sustracción de menores. ¿Por qué? Porque es precisamente cuando llegamos al Ministerio Público y nos dice, si no tienes la guardia y custodia legal, no puedes iniciar una alerta de búsqueda o no podemos buscar a tu hijo para que sea reincorporado contigo, para que vuelva a estar contigo. O si no te permiten las visitas, tampoco podemos hacer nada porque quien tiene la guardia y custodia es el papá. Esta violencia institucional se refiere a todos aquellos servidores públicos de cualquiera de los 3 niveles de gobierno, ya sea ministerios públicos, jueces, secretarios de acuerdos, todos aquellos con los que ya muchas hemos tenido contacto, que hacen una discriminación hacia la mujer o hagan todo tipo de actos que tengan como finalidad el obstaculizar o impedir los derechos humanos de las mujeres, como su acceso a la justicia. ¿Sí? Entonces, el Estado mexicano tiene la obligación de prevenir, atender, investigar, incluso sancionar todo este tipo de violencia institucional con la finalidad de erradicarla.
¿Por qué? Porque incluso se puede llegar a una reparación del daño que se inflige por el Estado al momento de obstaculizar este acceso de las mujeres a tener una justicia o tener justicia pronta y expedita. Bien, estos son los derechos que se vulneran para las mujeres y son los derechos que vemos vulnerados para las mujeres en este delito de sustracción de menores. Cerramos con nuestras recomendaciones. Es obviamente cuando vas a salir de una relación, primero protege como tal la guarda y custodia de tus hijos para evitar alguna sustracción. Ten a la mano teléfonos, algún tipo de contactos o lugares en los cuales puedas buscar a tus hijos si estos te son arrebatados. Y otro consejo, otra invitación es que si tienes miedo a que tus hijos sean sustraídos o tus hijos fueron sustraídos, puedes acercarte a la colectiva de Amorosas Madres contra la Interferencia Familiar, CAMCAI, en cualquiera de nuestros medios de comunicación, en donde te puedes sentir apoyada y protegida sin fines de lucro. Somos una colectiva sin fines de lucro y en donde vas a encontrar una verdadera escucha con perspectiva de género. Por mi parte es todo. Que tengan una excelente tarde.